soy egresado de aquí. Entré a la biología con la intención de estudiar fósiles, fue lo que más me gustó. Y estoy viendo con cierta ironía que no me falta mucho para convertirme en uno. Pero bueno. Lo que voy a comentarles aquí tiene que ver con la divulgación de las ciencias, pero vale para cualquier carrera. Si estudian ustedes leyes, si se vuelven ustedes bailarines profesionales, si se vuelven contadores, lo que vamos a platicar aquí les va a servir. ¿Por qué divulgar? ¿Qué es divulgar? Divulgar es dar a conocer de una manera aparentemente somera e informal, pero que esconde detrás un montón de trabajo intelectual. Quieren ustedes hacerle entender a otras personas no solamente qué hacen, sino por qué lo hacen. La siguiente imagen, por favor. En el caso de una carrera como la biología, cuando yo entré había dos opciones: o se dedicaba uno a la investigación o a la docencia. Existían otras opciones, por ejemplo, trabajar en un laboratorio de análisis clínicos tomando muestras o vendiendo seguros para automóvil. Esas eran las opciones para la biología, porque nadie entendía para qué demonios sirve la biología, ni los biólogos ni la sociedad. Siguiente imagen, por favor. Fue necesario un trabajo de divulgación amplio en todo el mundo para que se entendiera para qué sirve la biología. El trabajo de divulgación, el de dar a conocer a la gente lo que uno hace, es antiguo y es un trabajo que en muchas ocasiones ha sido considerado indeseable y ha sido peligroso para la sociedad y para las personas que lo practican. Un buen ejemplo ocurre en la Grecia antigua. Han oído hablar del teorema de Pitágoras seguramente, a lo mejor ni se acuerdan qué demonios es eso, pero el teorema de Pitágoras es una de las primeras demostraciones formales en el mundo de la geometría y las matemáticas. Pitágoras y sus seguidores habían encontrado algo que parecía ser un secreto fundamental de la naturaleza. El asunto de que la suma del cuadrado de los catetos sea igual al cuadrado de la hipotenusa es una cosa que vale en cualquier lugar del universo y en cualquier momento. Si se suben ustedes a una nave espacial y se van a la estrella más lejana que se pueda ver desde la Tierra, no hay ningún motivo para creer que el principio de Pitágoras no se va a respetar. Les pongo un ejemplo todavía más sencillo. Tienen ustedes un triángulo, si suman ustedes los ángulos internos de un triángulo, siempre les da 180 grados. Si se suben a una máquina del tiempo y se van a la época en la que la Tierra estaba integrándose, no hay motivos para creer que ese principio va a variar. Ustedes podrían imaginarse que pueden dibujar un triángulo sobre la superficie de la Tierra cuando estaba calientita, recién formada, y el triángulo seguiría respetando esa relación. Se pueden ir a cualquier momento del espacio y del tiempo y ese principio sigue siendo válido. Pitágoras y sus seguidores dijeron, bueno, es que es la única verdad real que tenemos sobre el universo, la que nos cuenta la geometría, que es la mamá de las matemáticas. La información en general, mientras más universal es, más poderosa es también. Si yo tengo aquí una información que me vale para todo el universo, esta información de alguna manera que todavía no sé cuál es, va a resultar ser la más importante del universo, va a ser la más poderosa. Aquel que tenga esa verdad y sepa interpretarla, va a tener el poder. Esta información no se le debe entregar a la gente. Esta información debe estar en manos de un grupo selecto de personas que va a saber cómo utilizar ese conocimiento para fastidiarse a los demás en pocas palabras, ¿no? Y una persona que espiritualmente estuvo en contra de eso fue Sócrates. Sócrates se dedicaba a despertar mentes, a invitar a que la gente se pusiera a pensar. Alguna vez, cuando tengan chance, busquen en internet la vida de Sócrates y el método socrático. Van a encontrar que mucho de lo que se pretende hacer en la actualidad con los sistemas educativos modernos tiene que ver con lo que hacía ese señor de ahí.
Sócrates fue exitoso para despertar la conciencia de la gente en la antigua Grecia. Tan exitoso que lo condenaron a muerte, porque decían que estaba corrompiendo a la juventud. Siguiente imagen, por favor. El descubrir verdades fundamentales de la naturaleza, de cualquier tipo, y el dispersarlas en la población, es una actividad que ha sido natural a la ciencia desde su origen. Nicolás Copérnico en el siglo XVI fue el antecesor de la ciencia moderna. Durante mucho tiempo la sociedad occidental había operado con la idea de que la Tierra es un lugar especial en el universo y que el ser humano ocupa un lugar especial en la Tierra. Sobre esa idea se construyó todo un rollo de que, bueno, hay algunas personas que son más importantes que otras porque han sido señaladas por el Creador para mandar sobre los demás. Y sobre ese principio se construyó toda la estructura social y política de Europa y se mantuvo constante por más de 1000 años. Copérnico, que tuvo una vida interesantísima, en sus ratos libres, él fue médico, fue canónigo, tuvo un papel muy importante en la sociedad de su época, incluso cuando su ciudad fue invadida militarmente, él participó en la defensa, era una persona muy involucrada con el mundo social de su época, y en sus ratitos libres se ponía a hacer anotaciones sobre cómo se mueven los planetas en el cielo. Y al final de su vida publica un libro en el que describe con detalle cómo él cree que se mueven los planetas en el cielo, y dice que la mejor manera de explicar esto es suponiendo que es el Sol y no la Tierra el centro de todos los movimientos celestes. En aquella época se supone que como la Tierra es un lugar especial, todas las cosas tienen que girar alrededor de la Tierra, y basta con abrir los ojotes para ver que efectivamente el Sol parece darle una vuelta a la Tierra todos los días. Y lo mismo pasa con las estrellas. Copérnico dice, bueno, pues la mejor manera de interpretar lo que se puede ver en el cielo es suponiendo que es el Sol el centro de todos los movimientos del universo. Y esto es una cosa que parece que le interesaban a 3 o 4 locos, pero la realidad es que Copérnico le envió un mensaje implícito a la sociedad de su época: oye, la Tierra no ocupa un lugar especial en el cielo. Antes se pensaba que el cielo estaba en un lado y la Tierra en otro. Copérnico dice implícitamente, no, la Tierra está metida en el cielo. Y las cosas que pasan en la Tierra son las mismas que pasan en el cielo. Eso era diferente a los principios sobre los cuales se sustentaba el poder de los reyes de aquella época. Y se le vino una tormenta espantosa a Copérnico. Dicen que por eso tuvo la buena puntada de esperar a sentirse viejo y cansado y enfermo para ordenar la publicación de su libro. Y dicen que murió con el primer ejemplar en su pecho, abrazándolo. Tuvo la buena fortuna de evitar las peores consecuencias de su libro. Este libro, que tiene que ver con geometría y con las estrellitas, es el padre de la Revolución Francesa y de la independencia de México. Siguiente imagen, por favor. Este es el fundador de la ciencia moderna. Galileo Galilei fue la primera persona en hacer experimentos científicos públicos, verificables, en utilizar las matemáticas para apoyar un trabajo de investigación. Es la primera persona en hacer ciencia al estilo moderno. Galileo ya se había convertido en un académico muy famoso, estaba ganando incluso un poquito de dinero vendiendo un invento que no era de él, el telescopio. El telescopio fue inventado en Holanda y él mañosamente se hizo de uno de los ejemplares de telescopio que se vendían en aquella época en ese país, lo mejoró un poquito y se los vendió a los venecianos diciéndoles: oye, con este aparatito tú vas a poder ver a los barcos que están entrando a la bahía, vas a poder ver si alguno de esos barcos es tuyo, y si sabes que ese barco está cargado con seda, tienes tiempo de pegar una carrera al mercado para especular con el precio de la seda, hacer que suba a tiempo para vender tu carga. Y mucha gente cayó en la trampa y le compró su telescopio. Bueno, Galileo, que era un pillo, un pillo renacentista como todas las personas en aquella época, habría pasado a la historia de una manera poco llamativa. No recordaríamos su nombre más que estudiando algún
rollo sobre historia de la ciencia de no ser por este libro de acá. Galileo toma la idea de Copérnico, la escribe en italiano, un idioma que mucha gente entendía en aquella época. La mayoría de los trabajos académicos en aquella época se hacían en latín, él escribe en italiano, publica este libro y al poco tiempo estaba sentado frente a los inquisidores. Estuvieron a punto de quemarlo vivo, porque Galileo en este libro, que está escrito para el público en general, ofrece argumentos incontrovertibles de lo que dice Copérnico. Dice, efectivamente la Tierra no está en el centro del universo, se mueve alrededor del Sol y eso significa que la Tierra no está en ningún lugar especial en el cielo. Y eso significa que el ser humano tampoco tiene por qué ocupar un lugar especial en el cielo, y eso significa también que no hay humanos que sean superiores a otros. O sea, todo el castillo de naipes que se había construido para sustentar el poder divino de los reyes se cae con este libro. Se armó un relajo espantoso, casi queman a Galileo, trataron de destruir las copias del libro, pero el libro se dispersó por toda Europa. Siguiente imagen, por favor. El relajo que armó Galileo tuvo consecuencias. Justo cuando estaba muriendo Galileo, nació Isaac Newton. Newton fue heredero cultural del trabajo de Galileo. Él aprendió a hacer ciencia apoyándose en las matemáticas y de hecho inventó una de las herramientas matemáticas más poderosas de la historia, una que todavía ahora es una de las más importantes del mundo, que es el cálculo diferencial integral. El trabajo de Newton era una cosa que le interesaba a uno que otro loco, uno que otro académico, pero cayó en manos de este hombre que era un artista, era actor, un actor mediocrón, que en una ocasión saliendo del teatro se hizo de palabras con un noble francés y los guaruras del noble francés le rompieron la dentadura. Este hombre abandonó París y cuando regresó lo hizo utilizando un seudónimo, Voltaire. Ya le seguía interesando el teatro, pero ya le interesaban otras cosas. Le interesaba, por ejemplo, la idea que había sido inspirada en el libro de Copérnico, que había sido promovida por Galileo y que le había recibido sustancia por parte de Newton, la idea de la universalidad de las leyes. Newton, al descubrir la ley de la gravedad, dice, oye, el mismo principio que me permite explicar por qué una manzana cae al suelo es el que me permite explicar cómo es que la luna se mueve en el cielo. Las reglas del universo son parejas para todo el universo. ¿Y por qué no las reglas de los seres humanos no son parejas para todos los seres humanos? Ese fue el razonamiento. Se interesó mucho en las matemáticas y fue un interés que probablemente tuvo otros motivos. Esta dama, la marquesa de Châtelet, fue uno de los genios matemáticos más importantes en la historia del cálculo diferencial e integral. En sus ratos libres, la marquesa se dedicaba a jugar con el cálculo. De hecho, desarrolló algunos principios del cálculo diferencial integral que aún ahora son cruciales. Para aprender cálculo hay que pasar por los teoremas de esta dama. Voltaire le interesaba mucho aprender matemáticas porque él sentía que detrás de las matemáticas existía un secreto que podría liberar la mente de la sociedad humana. Por esto que les acabo de contar, de la universalidad de las leyes. Y entonces él aprendió algo de cálculo, se fue a vivir a la frontera entre Francia y Suiza, en donde se encontraba el castillo de esta dama. Se había hecho ya de palabras con el gobierno francés en aquella época. Sus perspectivas igualitarias no le caían bien a la monarquía y entonces en varias ocasiones estuvieron a punto de detenerlo y se fue a vivir a la frontera entre Francia y Suiza, y cada vez que le pasaban el pitido de que venían a arrestarlo, él se pasaba a Suiza, se quedaba un tiempito ahí y luego se regresaba. Y cada vez que se regresaba iba a platicar con la marquesa de Châtelet y sucedieron dos cosas como consecuencia de esto. Uno,
aprendió matemáticas y 2 tuvieron un hijo, a pesar de que la señora estaba casada. Es una historia muy francesa. Siguiente imagen, por favor. El trabajo de Voltaire y de otras personas que pensaban como él rápidamente se convirtió en una serie de principios fundamentales que se basan en la idea de la universalidad de las leyes. Y uno de esos principios se convirtió en un documento que se llama la Carta de los Derechos Humanos. Si en la actualidad ustedes pueden aspirar a entrar a una institución de educación de alto nivel, un sistema público de alto nivel, es gracias a esto. Las universidades públicas eran impensables en la época en la que creíamos que algunas personas valen más que otras. No fue sino hasta que empezamos a creer colectivamente que las leyes deben ser parejas para todos, que las leyes humanas deben ser como las leyes de la naturaleza, parejas para todos, que se hizo posible algo como esta escuela. Otra persona que siguió este espíritu y que también sentó las bases para cambios sociales profundos fue Darwin. El libro que él escribió, el más famoso de todos, porque escribió un montón, El origen de las especies por medio de la selección natural, es un libro que, al igual que el libro de Galileo y al igual que la obra espiritual de Copérnico y de Newton, estaba destinada para todos. El libro de Darwin no es un libro científico porque, les voy a contar un secreto, Darwin no era científico, era aficionado a la ciencia, era teólogo. Era el hijo desbalagado de un médico que prefería casar e irse con sus amigotes a estudiar, en pocas palabras. Y su papá, desesperado, logró conseguir, después de muchos esfuerzos, que estudiara teología con la intención de convertirlo en el equivalente a un sacerdote, pero en el mundo anglicano, en pocas palabras, que se hiciera de una iglesia y que viviera de las limosnas que le daban las personas que asistían a escuchar sus sermones. Afortunadamente se dedicó como aficionado a hacer ciencia y escribió como aficionado para contarle a la sociedad lo que él había encontrado. De las cosas que encontró Darwin y de sus principios que están establecidos en ese libro, es que se estableció casi toda la política del siglo XX. Si ustedes leen las obras de los grandes líderes del siglo XX, los buenos y los malos, todos hacen referencia a Darwin, todos. Y todos sustentan sus perspectivas decentes o indecentes en Darwin. Encuentran ustedes menciones a Darwin explícitas en libros como Mi lucha de Adolf Hitler, en muchos de los libros que sustentaron a lo que fue la revolución comunista, que independientemente de que no siempre funcionó como uno quisiera, sirvió de mucho para despertar la conciencia social del siglo XX, e incluso también encuentran menciones explícitas a Darwin en los libros ultracapitalistas. El pensamiento de Darwin conformó mucho del pensamiento político del siglo XX. Siguiente imagen, por favor. Otro científico que, por hacer labor de divulgación, también tuvo un impacto profundísimo en la sociedad humana fue Sigmund Freud. Este libro en particular, La interpretación de los sueños en español, es todavía muy popular. Freud hizo para la exploración de nuestra esencia como personas lo que Darwin hizo para nuestro entendimiento de la naturaleza de nuestros cuerpos, o lo que Newton hizo para entender la naturaleza matemática del universo. Le abrió a millones de personas una perspectiva fresca sobre quiénes somos y qué relación tenemos con el mundo en el que vivimos. En todos estos casos, las personas que hicieron este trabajo se dedicaban, primero que nada, a cuestiones muy técnicas: matemáticas, física, biología, psiquiatría. Y estas personas hicieron mucho por cambiar al mundo, hicieron mucho por hacer posible la existencia de instituciones como esta y la existencia de perspectivas nuevas para ustedes en lo personal, como consecuencia de su labor de divulgación.
uno de los primeros motivos por los cuales cualquier profesional debe considerar la posibilidad de ponerse en contacto con el público no experto y platicarle lo que está haciendo, es que el conocimiento es la fuerza más grande que tiene la sociedad humana. El conocimiento es el que nos permite construir edificios como estos, el que nos permite volar a la luna y el que nos permite incluso aplanar a una ciudad apretando un botoncito. El conocimiento es la primera herramienta que tiene la sociedad humana para integrarse y para dominar el mundo a su alrededor. Para que el conocimiento pueda ofrecer sus mejores frutos es necesario dispersarlo. Esa fue una de las ideas que obsesionaba a gente como Voltaire y a todo un movimiento que hubo en la época justo anterior a la Revolución Francesa, el movimiento enciclopédico. La idea de recabar el conocimiento que había adquirido la sociedad humana hasta ese momento y dispersarlo en la sociedad. En la medida en la que esa riqueza cultural se dispersa en la sociedad, en esa medida la sociedad está en mejor situación de tomar las mejores decisiones para ella. Ese es uno de los motivos fundamentales de la divulgación. Y es algo que le atañe a cualquier profesional, el hacerle entender al resto de la sociedad cuál es la esencia de su trabajo y la importancia que tiene. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, por favor. Gracias. Otro motivo para hacer divulgación es el de aclararle a la sociedad quiénes somos realmente, los profesionales de cualquier disciplina. Frecuentemente, el que es profesional de la biología, por ejemplo, tiene una imagen de sí mismo que es muy diferente a la imagen que tienen de uno las personas que no saben nada de biología. Y lo mismo pasa con los abogados y lo mismo pasa con los ingenieros, etcétera, etcétera. Los biólogos nos gusta creer que somos como Jonas Salk, por ejemplo. Este caballero es responsable de que la mayoría de nosotros estemos aquí vivos y sanos. Sin la vacuna que él inventó, una fracción importante de los que estamos aquí estaríamos paralíticos o muertos por poliomielitis. Nos gusta creer que, en el caso de los biólogos, que somos como Jonas Salk, unas personas que la gente nos ve como gente seria, responsable y que estamos haciendo algo bueno por los demás. Siguiente imagen. La realidad es que la mayoría de la gente piensa, cuando piensa en los científicos, en arqueólogos como Indiana Jones. Y cuando se trata de alguien que trabaja en un laboratorio, ¿alguien reconoce a ese actor de allí? Busquen el profesor, la primera versión de la película El Profesor Chiflado. Este hombre en su época fue uno de los cómicos más famosos de Hollywood, Jerry Lewis. Siguiente imagen. En el mejor de los casos, la gente tiene esa perspectiva sobre los científicos. En el peor, tienen esta perspectiva. Gente que es capaz de destruir la humanidad de otros y de violar los principios más básicos de la condición humana, como el doctor Frankenstein. Por cierto, para mucha gente los científicos no son personas como ese de allí, sino como este de acá. Siguiente imagen, por favor. Y en la actualidad, para mucha gente los científicos son como el doctor insólito. ¿Quién ha visto el doctor insólito en el cine? Pues cuando menos ya hay dos rescatables. Busquen esa película, debe ser fácil hallarla en internet. Eso les va a dar una idea de cuál es la perspectiva real que tiene mucha gente sobre los científicos. Ustedes van a encontrar perspectivas equivalentes para prácticamente cualquier otra carrera. Si no se entiende qué es lo que hace un científico, lo más lógico es que la sociedad empiece a vivir de estereotipos con respecto a los científicos. Mucha gente imagina que los científicos son locos capaces de destruir el mundo. Uno de los fundamentos de la divulgación es el de hacerle ver a la sociedad que la gente que hace una labor como la suya es humana, que no se trata ni de héroes de película ni locos,
La divulgación de la actividad profesional sirve para que la sociedad los vea a ustedes como personas. Ese es otro de los motivos por los cuales se debe hacer divulgación en cualquier carrera. En la actualidad, por ejemplo, en el caso de los abogados, mucha gente tiene la imagen de los abogados que se ve en películas modernas, en las que los abogados son gente que se dedica a vivir de la miseria de los demás y en el camino se hacen millonarios. La realidad es que muchos abogados son personas idealistas que comprometen no solamente su carrera, sino incluso sus vidas para proteger la libertad de los demás. Esa es la realidad. Los médicos, mucha gente tiene la idea de que los médicos son personas que se dedican a explotar la necesidad de otras personas, la enfermedad de otros para enriquecerse, y no es cierto. Muchos médicos son personas también idealistas que utilizan su mejor conocimiento para poner una sonrisa en la cara de otras personas. Y muchas veces sacrifican no solamente sus ingresos, sino incluso su vida en muchos sentidos para poder garantizar nuestra salud. Simplemente vean lo que tiene que estudiar un médico para conseguir el título y lo que tiene que hacer una vez que tiene el título, la vida que lleva un médico. Es necesario que la sociedad se entere de quiénes son ustedes. Ese es uno de los motivos para hacer divulgación. Siguiente imagen. La divulgación de las ciencias la divulgación en general tiene otras consecuencias. Sirve para crear instituciones que le dan fuerza a la sociedad. James Smithson fue un millonario de origen inglés, acabó viviendo en los Estados Unidos, hizo mucho dinero en la época en la que no existía el concepto del impuesto sobre la renta, una cantidad de dinero brutal. Ya le interesaba mucho la mineralogía, le interesaba mucho recoger piedritas en el campo cuando tenían colores bonitos y aprendió a clasificarlas. Al final de su vida, él dejó algo de dinero para crear una institución que, entre otras cosas, sirviera para guardar su colección de minerales. Esa institución debería dedicarse a la difusión de la cultura. Y esa institución se convirtió en la institución Smithsoniana. En la actualidad existe una nube espectacular de museos, cada uno de ellos increíble, que se dedica a promover distintos aspectos de la cultura, el arte, las ciencias, la tecnología en los Estados Unidos. Uno de ellos es el Museo Nacional del Aire y del Espacio, en donde se encuentran algunos de las máquinas voladoras más famosas de la historia, entre otras la cápsula del Apolo 11, por ejemplo, que por cierto sí fue a la Luna el proyecto Apolo, no se engaña. Eso es una de las consecuencias de no hacer divulgación de la manera correcta. Mucha gente cree que el proyecto Apolo fue un engaño. Los países, las sociedades que entienden bien cuál es el valor de la divulgación, tienen a personas poderosas como esta que generan instituciones dedicadas a la divulgación. Y esas instituciones son las que impulsan la cultura de su sociedad hacia adelante. Y esas sociedades son las que se vuelven más poderosas. En México no existe el equivalente de una. La falta de estas instituciones dedicadas a impulsar la cultura que apoyen a los esfuerzos públicos es responsable del pobre desempeño cultural de México. Y eso es lo que pone a México en el tercer mundo todavía. Siguiente imagen, por favor. Uno de los motivos para hacer divulgación es ese, el impulsar el desarrollo cultural de una sociedad. Otro motivo tiene que ver con el trabajo de estas personas. Los dos fueron zoólogos. ¿Han oído hablar de Primavera Silenciosa? Ese libro, en la década de los 60, es el que disparó la conciencia ecológica del mundo moderno. Si en la actualidad estamos pensando en la energía verde, en la conservación ambiental, en controlar la contaminación atmosférica de una ciudad como la de México, etcétera, es en muy buena parte gracias a Rachel Carson. Esta mujer, que fue científica, casi al final de su vida se da cuenta que el DDT, el primer insecticida en ser utilizado a gran escala, estaba haciendo que las aves pusieran huevos con cáscara muy delgada. Estos huevos se rompían rápidamente y los pájaros se morían.
Ella señaló el peligro, dijo, va a llegar un momento en el que en las primaveras no vamos a escuchar el canto de los pájaros, porque se van a morir todos por nuestra culpa. Este libro estaba tan bien fundamentado y tan bien escrito, estaba pensado para divulgar, no era un libro técnico, que la sociedad en los Estados Unidos y la sociedad europea despertaron y establecieron las primeras leyes de protección ambiental, y es por eso que todavía escuchamos el canto de los pájaros en todo el mundo. Otra persona que hizo mucho a otra escala para despertar la conciencia de la protección ecológica en los Estados Unidos y también un poquito aquí en México fue Marlene Perkins. Fue zoólogo, fue director del Zoológico de San Luis y tuvo uno de los primeros programas de televisión dedicados a difundir en la gran sociedad todo aquello que tiene que ver con la vida salvaje. Marlene Perkins, entre otras cosas, tenía programas en los que presentaba cómo viven los perros de las praderas, los castores, los animales de vida salvaje en los Estados Unidos, y gracias en buena parte a él es que se establecieron proyectos de protección ecológica. La divulgación tiene también esa consecuencia, la de disparar programas de conservación ambiental. Siguiente imagen, por favor. Uno de los casos más conocidos es este sí lo conocen, ¿no? En buena parte, muchos proyectos de conservación marina, de conservación ecológica, han tomado fuerza gracias a la labor que hizo este señor, gracias a que su labor fue de divulgación. Siguiente imagen, por favor. Casi todas las comunidades académicas hacen divulgación de siempre. Resulta un tanto irónico que en la actualidad, todavía en la actualidad, es difícil convencer a los jurados de titulación, por ejemplo, en el mundo de la biología, de la química, de la física, de que un trabajo de divulgación vale para obtener un título. Es irónico porque desde que nació la ciencia se ha hecho divulgación. Ya lo vimos hace rato, los primeros grandes científicos, los que establecieron la ciencia moderna, se dedicaban a la divulgación y las primeras publicaciones científicas se dedicaban a la divulgación. Este es el primer número de Scientific American. Tiene más de 150 años de existir. Hay pocas revistas científicas que sean tan antiguas como Scientific American, y el objetivo de Scientific American era que la población en general se enterara de lo que se estaba haciendo en materia de ciencia y tecnología con la intención de que lo aplicaran en sus vidas diarias. Siguiente imagen, por favor. En su vida diaria. En la actualidad hay muchos científicos, algunos de ellos todavía vivos como Brian Greene, que han dedicado una buena parte de sus carreras a la divulgación con gran efecto. Carl Sagan hizo mucho por impulsar la idea de la conquista del sistema solar, una idea que se va a empezar a hacer realidad en los próximos años. En la próxima década que está por arranca la conquista del sistema solar. Ya existen las naves, ya existen los proyectos, ya existe el dinero para poner gente en cohetes y enviarlos a la Luna y a Marte para que se queden ahí. Va a ocurrir, en buena parte gracias al trabajo de Sagan. Brian Greene es una de las personas que ha hecho el mejor trabajo de divulgación en materia de física. ¿Han oído hablar del CERN, del acelerador de partículas, toda esta bola de cosas? En buena parte es gracias al trabajo de Greene. Y el poder entender qué demonios hacen los físicos en el CERN, en buena parte se debe a Greene, que sabe explicar muy bien por qué los físicos agarran protones y los hacen chocar de frente. Y qué importancia tiene para la sociedad moderna el que jugueteemos con protones. La gente que se dedica a la divulgación de las ciencias no solamente está ayudando a crear conciencia ecológica, no solamente está ayudando a despertar la conciencia de la gente y a crear, entre otras cosas, nuevas leyes, nuevas perspectivas sobre cómo debe funcionar la sociedad, sino que también son los que están marcando el paso hacia el futuro. Siguiente imagen, por favor. En el mundo de la biología hay varios divulgadores que en sus países han tenido una enorme relevancia en el pensamiento cotidiano actual. Stephen Jay Gould fue un biólogo
dedicado a cuestiones de evolución, que hizo más por difundir la idea de la evolución en los Estados Unidos. Un país que por mucho tiempo fue reacio a la idea de la evolución por ser ultraconservadores. Una enfermedad que todavía, por cierto, es muy común en ese país. Richard Dawkins, ¿alguien ha oído hablar de Richard Dawkins? Hay un libro que tienen que leer que se llama El gene egoísta. Es una de las personas que ha hecho más por despertar la conciencia social e incluso religiosa de mucha gente. Dawkins le ha sacudido el tapete a millones de personas con sus perspectivas sobre cuál es la verdadera naturaleza de la conciencia humana y cuál es la relación que existe entre los miembros de una sociedad. No les voy a adelantar nada, mejor busquen el libro de Dawkins para que vean de lo que se trata. En su época, en el siglo XX, George Gaylord Simpson estimuló mucho el interés por la paleontología, él fue paleontólogo. Si los dinosaurios se hicieron populares, en buena parte fue gracias al trabajo de Simpson. Siguiente imagen, por favor. La divulgación del conocimiento es una actividad que ha sido constante en todo el mundo y que ha sido poco reconocida. El caballero de arriba a la derecha es uno de los astrónomos más famosos de toda la historia. Harlow Shapley quería ser reportero, llegó a la Universidad de Minnesota tarde para inscribirse en la carrera de periodismo y dijo, ¿sabes qué? No me voy a esperar otro año, me voy a inscribir en la primera carrera que encuentre y luego me paso a periodismo. Entonces le pasaron la lista de carreras que estaban disponibles en ese momento por orden alfabético y dijo, a ver, ¿cuál es la primera que está abierta? Astronomía, a esa me meto. Ya no se pasó a periodismo, pero siguió ejerciendo su vocación como periodista, ya que se había convertido en un astrónomo muy famoso. Él tuvo programas de televisión y radio. Este es uno de esos programas de televisión. Aparece Harlow Shapley con personalidades muy distinguidas de aquella época, entre ellas Julian Huxley, que fue una persona dedicada a la evolución y que hacía programas de televisión y radio, y fue muy popular Julian Huxley en su época. Y el de la izquierda es Adlai Stevenson. Este hombre, no sé si han oído hablar de la crisis de los cohetes en 1962, cuando el mundo estuvo a menos de 15 minutos de una guerra nuclear. Están ustedes aquí gracias a que este señor de la izquierda supo hacer su trabajo diplomático. De otra manera, 15 minutos después de una movida estelar de Stevenson, se habría disparado una guerra nuclear y se habría acabado el mundo, en pocas palabras. Siguiente imagen, por favor. Otra persona que se ha dedicado a hacer divulgación de las ciencias es el de la izquierda. Y en el camino sí ha pisado muchos callos. Stephen Hawking ha escrito varios libros muy interesantes dedicados a la divulgación de las ciencias y ha participado como consejero en muchas películas. Siguiente imagen, por favor. Otra persona que hizo divulgación de las ciencias en sus ratos libres fue este señor. Este libro, la primera versión la encontré yo en Editorial Diana, está dedicada a gente que no sabe nada de matemáticas y quiere aprender sobre la teoría de la relatividad. Siguiente imagen, por favor. La divulgación de las ciencias, bueno, la divulgación en general de la actividad profesional, para hacer un resumen, es una actividad sustantiva de cualquier actividad profesional. Ya metiéndonos en el caso de las ciencias, desde que nació la ciencia se ha dedicado a divulgar. La actividad de divulgación ha tenido un impacto mucho mayor que las ciencias mismas. La biología, por ejemplo, nos permite entender cómo funciona una célula, cómo funcionan los seres vivos, etcétera, etcétera. El divulgar la biología ha tenido consecuencias en la estructura de la sociedad moderna. La astronomía nos permite entender cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, etcétera, etcétera. La divulgación de la astronomía es la que estableció las bases de todas las revoluciones sociales que han transcurrido desde el siglo XVII hasta la actualidad. La independencia de México fue inspirada por la independencia de Francia y la independencia de Francia fue inspirada por Isaac Newton. Directamente, claramente, lean la historia, lean los documentos que escribe Voltaire para que vean el efecto que tuvo Newton en su pensamiento.
y lean la vida de Voltaire para que vean el efecto que él tuvo en el desarrollo de la Revolución Francesa. La divulgación de las ciencias ha creado nueva conciencia social con respecto a la responsabilidad que tiene la sociedad humana hacia el mundo. La conciencia ecológica que tenemos ahora es consecuencia de la divulgación de las ciencias. Y la divulgación de las ciencias también ha servido para conformar el futuro. ¿Quién sabe quién es Arthur C. Clarke? ¿Han leído o visto la película 2001 Odisea del Espacio? Si no la han visto, véanla. Es uno de los clásicos del cine, y la novela es una de las novelas de ciencia ficción más importantes del siglo XX. Julio Verne, sí saben quién es, ¿no? Estas dos personas, al soñar con el futuro en sus novelas absurdas, impulsaron a millones de jóvenes a tomar carreras científicas y de ingeniería. Y gracias a eso es que se pudo desarrollar el proyecto espacial, gracias a eso es que se vino toda la revolución industrial del siglo XX. En la actualidad, la gente que se dedica a escribir ciencia ficción de buena calidad está impulsando el desarrollo, por ejemplo, de la idea de colonizar Marte. ¿Vieron la película El Marciano, no? ¿Ya leyeron la novela? Léanla. El protagonista es un botánico, es un científico. Estas personas no solamente han ayudado, las personas que se dedican a la ciencia ficción, que es una forma de divulgación de las ciencias, no solamente han ayudado a proyectarnos hacia adelante de buena manera, también han ayudado a evitar las peores consecuencias del desarrollo cultural descontrolado. Siguiente imagen, por favor. Gracias a Arthur C. Clarke, por ejemplo, es que mucha gente decidió dedicarse a la ingeniería aeroespacial y se hizo posible esta imagen. Esta es una fotografía de a verdad. No se ve muy emocionante, es una puesta de sol, pero es una puesta de sol en Marte. La idea de poder colocar una máquina en Marte que tome fotos en preparación a la llegada de gente era no solamente impensable, sino ridícula a mediados del siglo pasado. En un intervalo de tiempo muy breve, en el intervalo de tiempo de una vida humana, esa idea ridícula se volvió realidad. Y muchas otras ideas ridículas se han vuelto realidad. Los teléfonos celulares que tienen todos ustedes, o la mayoría de ustedes, tienen una capacidad de cómputo espectacular. Uno solo de esos teléfonos es más poderoso que la suma de todas las computadoras que se habían construido desde la primera computadora hasta las máquinas que existían en todo el planeta a mediados de la década de los 70. Es decir, que un rinconcito pequeño de su teléfono celular tiene más poder de cómputo que las computadoras que usó la NASA para poner gente en la Luna. Esos teléfonos celulares existen gracias a que mucha gente se dedicó a estudiar ingeniería, a estudiar electrónica, a estudiar física, y eso ocurrió gracias a la gente que se dedica a hacer la ciencia ficción. Siguiente imagen, por favor. La imagen de una persona caminando en la Luna se hizo posible gracias a la ciencia ficción. El presidente Kennedy decidió lanzar un reto a la comunidad estadounidense para pelearse contra los rusos, para tratar de ganarles prestigio a los rusos, en buena parte inspirado en la ciencia ficción. En aquella época la ciencia ficción se había hecho popular y un tema común de la ciencia ficción era colocar gente en la Luna. Él establece el reto para su propio país de colocar a una persona en la Luna antes del final de la década de los 70 y se consigue gracias a que mucha gente estaba sensible a la idea y estaba interesada en participar de ella. Siguiente imagen, por favor. La ciencia ficción también ha tenido otras consecuencias. Ha servido para advertir de futuros indeseables. ¿Alguien sabe quién es ese señor? ¿O ha leído esa novela? Es crucial que la lean, por favor. Si no la leen, se van a convertir en protagonistas de la novela. En Fahrenheit 451, siguiente imagen, por favor. Bradbury imagina que la gente deja de leer porque ya no tiene ganas de leer. De hecho, los bomberos se dedican a quemar las casas de la gente que tiene libros. Las casas ya no se queman solitas, solamente las queman los bomberos
una sociedad torcida, solamente queman las casas de la gente que tiene libros. En las casas hay pantallas gigantes en donde aparecen payasos que le gritan a la gente todo el día para mantenerlos atarantados. ¿Les suena conocido eso? Las teles ya están. Si no hemos llegado al mundo de Bradbury es porque Bradbury lo advirtió a tiempo. En alguna ocasión una persona le dijo a Bradbury: oiga, ¿por qué ve usted nuestro futuro tan feo después de haber leído esa novela? Y dijo Bradbury: es que yo no estoy escribiendo sobre este futuro para hacerlo llegar, estoy escribiendo sobre este futuro para evitarlo. La ciencia ficción en más de una ocasión, la divulgación de las ciencias en más de una ocasión ha servido para que la sociedad humana tome un rumbo diferente al que lleva y esquive algunas de las peores consecuencias de su forma de actuar. Doctor Insólito es una novela que habla sobre la guerra nuclear e inspiró en mucho la presión pública que evitó la guerra con Rusia en la década de los 60. Siguiente imagen, por favor. De no haber sido por ese trabajo de ciencia ficción, probablemente la gente en su época no se habría alarmado tanto y ya no estaríamos ustedes y yo aquí. Siguiente imagen, por favor. Gracias. Aquí en México, la divulgación de las ciencias ha generado muchas vocaciones profesionales. Este caballero, el doctor Luis Estrada Martínez, es uno de los grandes pioneros de la divulgación de la ciencia en México. Es probablemente el más importante en el siglo XX. Gracias a él se establecieron muchos esfuerzos coordinados de físicos, biólogos, químicos aquí en México para difundir la ciencia, para generar interés en las ciencias. Y una de las consecuencias de esto fue la creación y mantenimiento de las pocas instituciones dedicadas a la divulgación que están vigentes en nuestro país, como el Museo de Historia Natural. Tengo especial cariño por el Museo de Historia Natural porque allí hice el servicio social y allí conocí a mi esposa. Ella dice que me encontró detrás de una vitrina. Siguiente imagen, por favor. Ya estamos casi al final de la plática. Una de las consecuencias de la divulgación del conocimiento en general y de las ciencias en particular, que es menos práctica pero más profunda, es que nos ayuda a encontrarle un sentido a nuestra existencia. Si ustedes exploran la historia de la sociedad humana, verán que cualquier persona que promete descubrir el secreto de por qué estamos aquí, cuál es el sentido de nuestra existencia, siempre acaba a la cabeza de una sociedad. Cualquier persona que les promete revelarles a ustedes por qué existen, para qué existen, somos capaces de vaciar nuestros bolsillos y darle todo a esa gente. Muchas religiones, muchos movimientos sociales se han basado en esa necesidad que todos tenemos de entender qué demonios estamos haciendo aquí. Los grandes movimientos sociales del siglo XX en muchos casos han sido inspirados por esa necesidad. La divulgación del conocimiento ayuda a enfrentarse al misterio de nuestra propia existencia de una manera creativa, sin convertirnos en víctimas de la ambición de otras personas. El mismo Harold Shapley, el astrónomo del que le estaba hablando hace rato, escribió ese libro que se llama De estrellas y hombres. Es un libro delgadito. En español fue traducido por el Fondo de Cultura Económica, se lo recomiendo mucho. No es un libro técnico, no habla de ciencia, de veras que no. Habla de quiénes son ustedes con respecto al universo. En ese libro Shapley toma una idea que, por cierto, luego tomó Carl Sagan y se hizo muy popular. El ser humano es materia de estrellas. Eso ya lo sabemos con claridad. Todos los átomos de nuestro cuerpo fueron procesados en estrellas. En este libro Shapley dice: el ser humano es la materia del universo contemplándose a sí misma. La difusión del conocimiento no solamente tiene aspectos prácticos, no solamente reconfigura la sociedad, no solamente ayuda a crear conciencia ecológica y estas cosas, también ayuda a contemplarnos a nosotros mismos con mayor claridad y a darnos más dignidad. Siguiente imagen, por favor. En los últimos años, la sociedad humana ha comenzado a enfrentar retos cada vez más graves. Por ejemplo, el reto ambiental. Por ejemplo, el problema de la sobrepoblación. Y la única manera en la que vamos a poder enfrentar esos retos de la manera correcta es difundiendo lo que sabemos sobre estos problemas en la sociedad de la manera más completa posible,
para que la sociedad tome las determinaciones que corresponden. Uno de los problemas más serios que tenemos es el ambiental, y no lo estamos enfrentando con éxito como consecuencia de una divulgación insuficiente. Aquí en México, por ejemplo, se han tomado medidas para el control de la contaminación que sabemos que no funcionan. El Hoy No Circula pues, es una copia de lo que se hizo en California en la década de los 60s y 70s, y se desechó en aquella época porque allá no funcionaba. Aquí todavía lo estamos usando, quién sabe por qué. El control de tráfico, la forma en la que controlamos el tráfico en la Ciudad de México, sabemos que no funciona. Sabemos que el problema que tenemos es de sobrepoblación. ¿Por qué no nos hacemos conscientes de eso en la Ciudad de México y buscamos formas de desconcentrar la población de la ciudad? Porque la gente no lo sabe. La gran mayoría de la gente cree realmente que el problema de la contaminación tiene que ver con que los automóviles estén bien afinados. Y eso no es cierto. Mucha gente cree que estamos cambiando el clima y que el ambiente de la Tierra se está calentando como consecuencia de la actividad humana. La realidad es que la información científica disponible es ambigua. Y como no se hace la divulgación apropiada sobre el tema, mucha gente se va con la finta que basta con dejar de utilizar el carro para evitar que el clima de la Tierra cambie. Y eso no es cierto. Cuando la divulgación de la ciencia se hace de manera correcta, la sociedad empieza a comportarse de la manera correcta. El problema en la actualidad, y esto no solamente vale para el conocimiento científico, es que estamos adquiriendo más información que sabiduría. ¿Quién sabe quién fue Isaac Asimov? Tienen que leer las novelas de Isaac Asimov. Seguramente han visto la película Yo, Robot con Will Smith. Se basa en una de las novelas más populares de Asimov. Asimov escribió más de 400 libros, la mayoría de ellos novelas de ciencia ficción y libros de divulgación. Son excelentes aún ahora. Una forma rápida de aprender física, química, matemáticas es leyendo la obra de Asimov. Y sus novelas de ciencia ficción son muy entretenidas y son muy actuales. Las escribió hace 30, 40 años y está sucediendo ahora lo que él estaba anticipando. Bueno, una de las frases más memorables de Asimov es esta: el aspecto más triste del mundo para él, en su época, es que la ciencia está adquiriendo conocimiento con una velocidad mayor con el que la sociedad está adquiriendo sabiduría. Cada vez tenemos más conocimiento y cada vez sabemos menos y menos qué hacer con él. Y eso es consecuencia de que la sociedad no sabe qué es lo que sabe con respecto al mundo. Tenemos cada vez más conocimiento con respecto a la forma correcta de conducir una sociedad, a la forma correcta de entendernos con el ecosistema, a la forma correcta de hacer las cosas, pero esa información se queda en pocas manos. Siguiente imagen, por favor. Un buen ejemplo de eso, un ejemplo muy actual que los va a afectar directamente, tiene que ver con el trabajo de estas dos damas. Son dos investigadoras que desarrollaron una técnica que permite editar genes con mucha facilidad. Siguiente imagen, por favor. En el año 2015, la revista Science, una de las más importantes en la historia de la ciencia, tiene más de 150 años de existir, al igual que Científica Americana, declaró a la tecnología CRISPR como la tecnología del año 2015. Este nombrecito no les dice nada. CRISPR es una tecnología que permite tomar los genes de alguien, sea una rata, una lagartija, una planta o una persona, y editar con facilidad esa información genética. Se puede realizar en principio en la sala de su casa y con una inversión económica menor a la de un carro de lujo grande. En principio, claro está, primero tendrán que estudiar un doctorado en genética, etcétera, etcétera. Pueden hacerlo aquí, por cierto. Hay buena gente aquí en Iztacala. Pero el equipo técnico que se necesita para establecer un laboratorio casero de edición genética es relativamente accesible. A lo mejor estoy exagerando un poco con que se podría hacer en la sala de la casa, a lo mejor está en toda la casa, pero se podría hacer incluso en secreto, no se requiere de una inversión muy grande, y ustedes podrían empezar a editar genes humanos. Sabemos, por ejemplo, qué genes están relacionados con ciertas variedades de cáncer.
Sabemos de algunos genes que están relacionados con el desarrollo del sistema nervioso. Sabemos de algunos genes que están relacionados con el metabolismo. Ustedes podrían en principio empezar a crear gente que no se va a enfermar, que siempre va a permanecer delgado, que va a ser intelectualmente más estable y más inteligente y que va a tener muchas ventajas sobre los demás. ¿Vieron la película Gattaca? Bueno, esta tecnología puede hacer realidad ese futuro con rapidez. ¿Quién lo sabe? Muy poca gente. Si la sociedad no sabe que existe este potencial, ¿cómo demonios se van a crear las leyes que van a servir para controlar ese desarrollo y que garanticen que los beneficios de este conocimiento van a llegar a todos y no nada más un grupo pequeño de personas? Se sabe que existen grupos pequeños privados que están dedicados a explotar esta tecnología. No se sabe para qué. Probablemente para crear superhumanos. El mal uso, por cierto, de la ingeniería genética ha creado en la India, por ejemplo, una situación tan terrible que produjo el suicidio de miles de personas. ¿Han oído hablar de la compañía Monsanto y del problema que hubo con semillas con modificaciones genéticas? Busquen la historia, no se las voy a adelantar, busquen la historia. Como consecuencia de un mal uso social de ese conocimiento, miles de personas en la India se quitaron la vida, de campesinos, porque se quedaron sin qué comer. Y en los Estados Unidos han pasado unas cosas terribles también, y aquí en México también. Eso es consecuencia de una falta de trabajo de divulgación. Siguiente imagen, por favor. Esta son las últimas dos imágenes, tres imágenes. ¿Han oído hablar de Watson? Hace poco Stephen Hawking declaró que él consideraba la inteligencia artificial como el desarrollo tecnológico más potencialmente peligroso en la historia de la humanidad. Existen sistemas de cómputo, siguiente imagen por favor. Existen sistemas de cómputo que operan un tipo peculiar de programas que se llaman redes neuronales, que simulan el comportamiento de nuestras neuronas. Esos sistemas pueden aprender y aprenden bien. Existen sistemas, Watson es uno de los ejemplos más notables. Existen sistemas que han aprendido a diseñar toda clase de objetos. No sé si lo saben, pero ya se otorgó una patente a una computadora por inventar algo. Los cepillos de dientes que tienen las cerdas encontradas y que limpian mejor los dientes fueron diseñados por una computadora, no por una persona. Ya existen sistemas de cómputo que pueden analizar un contrato y detectar errores en el contrato mejor que un abogado promedio. Ya existen sistemas de diagnóstico clínico que son mejores que muchos médicos. Dentro de poco la tecnología puede desbancar a mucha gente. Están por llegar los automóviles que se manejan solos. Suena muy bonito, efectivamente, se reducen los problemas de tráfico, etcétera. ¿Qué va a pasar con la gente que vive de manejar un microbús? ¿Qué va a pasar con la gente que vive de manejar un autobús de carga? ¿A dónde van esas personas? ¿De qué van a vivir? La tecnología ya está. De hecho, los primeros trailers que se manejan solos acaban de ser probados hace unos pocos meses en los Estados Unidos. Y los Google Cars, búsquenlos en YouTube, ya llevan casi 2 millones de kilómetros y solamente hubo un accidente. Cuando un baboso desconectó el sistema automático que permitía que el carro se manejara solo y trató de manejarlo él y le pegó a otro carro. ¿Qué va a pasar cuando llegue esa tecnología? ¿Qué impacto social va a tener? ¿Qué impacto social va a tener la inteligencia artificial, la tecnología CRISPR? Si queremos que ese impacto sea bueno, hay que enseñarle a la sociedad lo que se puede hacer con esa tecnología para que la sociedad tome la decisión correcta sobre cómo utilizarla. De otra manera vamos a ser víctimas de ese conocimiento. Siguiente imagen. Somos lo que tenemos en nuestra cabeza. Genéticamente no hay diferencia entre una persona y otra. El abismo espiritual, humano que existe entre ambos es insondable. Cada uno de nosotros es lo que pone en su cabeza. Lo que estamos colocando en las mentes de las nuevas generaciones va a determinar lo que esas personas van a hacer con su vida y la forma en la que va y la sociedad que van a construir. La divulgación de las ciencias ayuda a que más gente sea como esta de aquí. ¿Alguien lo reconoce?
Están ustedes vivos gracias a él, es Luis Pasteur. Él fue el que desarrolló las técnicas para hacer la mayoría de las vacunas que hay en la actualidad y es la persona que, entre otras cosas, inventó el proceso de pasteurización. Siguiente imagen. El futuro. La posibilidad de editar genes para eliminar la mayoría de las enfermedades. El trabajo automático realizado por máquinas inteligentes. La energía verde, la conquista de Marte. Todas son cosas que van a ocurrir o ya están ocurriendo en la actualidad o van a ocurrir en la siguiente década. Y todas ellas existen gracias a la difusión del conocimiento. Son las cosas que podríamos perder si ese conocimiento no se sigue dispersando. Siguiente imagen, por favor. En resumen, cualquier actividad profesional es lo suficientemente interesante para platicársela a otras personas. Ese es el espíritu con el que se hace divulgación. La divulgación debe ser una de las vertientes posibles para el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Se dediquen a la ciencia, se dediquen a las artes, se dediquen a actividades como la medicina, a la ingeniería, a lo que sea que se vayan a dedicar ustedes, consideren cuando menos dedicar parte de su tiempo a explicarle a los demás qué es lo que hacen y por qué lo hacen. En la medida en la que la sociedad se entera de eso, es que la sociedad está en mejores condiciones de utilizar ese conocimiento que en realidad nos pertenece a todos en beneficio de todos. Esa es quizá la mejor manera de resumir la pregunta del principio: ¿por qué divulgar? Si queremos seguir teniendo un mundo viable dentro de 10 o 20 años, necesitamos utilizar el mayor poder que tenemos colectivamente, que es el conocimiento, y la única manera de usarlo es difundirlo. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Me preguntaba cómo es que la divulgación pudiera triunfar en un mundo donde la mayoría de la población le teme a la ciencia, donde hay gente que aún cree que las vacunas causan autismo y tenemos líderes del mundo que no creen que hay una crisis ambiental. ¿Cómo puede ganar la divulgación ahí? Muy buena pregunta. Lo que parece ser una desventaja es en realidad una ventaja. Parece que no, pero es muy fácil sacudir una conciencia dormida. Si una persona está dormida, es muy fácil despertarla de golpe si le echas una cubetada con agua fría. Y de alguna manera, la evidencia que tú puedes recabar de todos estos problemas puede producir ese efecto. Es más difícil divulgar, es más difícil sacudir la conciencia de una persona que se ha informado algo sobre la verdadera situación ambiental del mundo moderno y que está tratando de defender, por ejemplo, a una industria. Esa gente generalmente está informada y está buscando intereses personales. La colectividad en general desconoce estos problemas. En el momento en el que encuentras la manera de explicarle las cosas de manera que resulten claras, el efecto es exactamente el opuesto al que tenías antes. La inconsciencia se convierte en interés. El asunto está en hacerlo de una forma que resulte razonablemente honesta. El caso ambiental a mí me preocupa mucho. El impacto ambiental de la sociedad humana es terrible y muy negativo. Y estamos tratando de centrar toda la discusión ambiental en temas que son científicamente muy discutibles. Por ejemplo, el calentamiento global antropogénico. ¿Hay evidencia de que estamos afectando al clima terrestre? Sí, sí la hay. Pero definitivamente lo que se dice es muy diferente a lo que se puede verificar con información científica. En la revista Nature, por ejemplo, han sido publicados recientemente trabajos que sugieren que Groenlandia se ha derretido por completo varias veces en el último 1.000.000 de años. El panel intergubernamental de cambio climático, que es el departamento de la ONU que está promoviendo toda esta perspectiva sobre calentamiento global, decía hasta hace poco que Groenlandia había permanecido sin derretirse por 2 millones de años. Se aseguraba que todo el cambio climático, el derretimiento de glaciares, etcétera, es producido por nuestra culpa. Ahora resulta que hay trabajos que se vienen manejando desde 2010 que sugieren que cuando menos la mitad de ese derretimiento es consecuencia de un fenómeno natural.
Si tú le estás repitiendo al público que nosotros estamos generando cambio climático, estamos calentando la Tierra, y de pronto alguien te saca ese trabajo y dice, oye, nada más en este trabajo dicen que la mitad no es culpa nuestra, y la otra mitad, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué es lo que estás generando? Estás generando escepticismo con respecto a todos los programas de protección ambiental. Es una cosa que a mí me ha preocupado mucho. El verdadero problema ambiental parece que está sustentado en la sobrepoblación. El exceso de población te genera un exceso de demanda en recursos naturales, te genera mucho dióxido de carbono por la respiración de casi 8,000 millones de personas. Parece que el 20% más o menos del dióxido de carbono que generamos los seres humanos lo hacemos por el solo hecho de respirar. No es la industria ni los automóviles, sino nosotros. Una vez que esos hechos llegan al gran público, la gente empieza a sentirse escéptica con respecto a todo el asunto. Estaban exagerando con este asunto del derretimiento de los glaciares, seguramente están exagerando con lo demás. El problema de la divulgación de las ciencias es que a diferencia de otras actividades formales, es que no existe una conciencia suficientemente sólida y consistente de qué es el trabajo de divulgación. Se entiende muy bien cómo se debe hacer la investigación y cuál es la ética del investigador. Lo mismo pasa con la persona que se dedica a la docencia, pero no se entiende en la divulgación. Ha habido algunos esfuerzos, el problema es que estos esfuerzos han sido más bien para proteger intereses personales. Por ejemplo, se mencionan pecados, no pecadores, pero hay una institución muy importante aquí en México que ha pretendido, ¿cuál sería el verbo apropiado? Agandallar toda la divulgación de las ciencias, que sean ellos los que dicen quiénes pueden ser divulgadores y quiénes no. Y el criterio que han utilizado es, en cierto modo, político. Pues yo no me voy a meter en detalles, pero los esfuerzos que se han hecho en países como México para tratar de darle formalidad a la divulgación de las ciencias no han sido incluyentes, sino que han sido excluyentes, solamente entran los cuates y solamente cuando tienen ciertas perspectivas políticas. Esta falta de seriedad en la actividad de divulgación está afectando seriamente a todas las personas que la practican. Por ejemplo, esta gente que está tratando de acaparar la divulgación de la ciencia en México no considera la divulgación como divulgación a la ciencia ficción, cuando es una de las formas más efectivas de divulgación que han existido alguna vez. Mucha gente se ha interesado en las ciencias, incluso se ha vuelto practicante de las ciencias por leer a Julio Verne o Arthur C. Clarke o Isaac Asimov. Entonces, la divulgación se ha debilitado por esta falta de entendimiento de su propia importancia y por falta de establecer un código ético razonablemente decente para su práctica. Gracias por la pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre divulgar y difundir? Gracias. Mira, divulgar es presentar la información de la manera más atractiva y clara posible, hasta donde te dé tu honesto entender. Vamos a hablar de un caso específico que es el caso climático, porque hay temas científicos que realmente no requieren de mucho compromiso ético, hay otros que sí. Tú divulgas con honestidad, con efectividad, cuando estás comunicándole a la gente de una manera atractiva, sencilla y provocadora lo que a tu entender es, en el caso particular de la cuestión climática, cuál es el impacto de la sociedad humana en el ecosistema terrestre y en particular en el clima. Tú defiendes o a una institución o a un individuo o a una idea. Si tú te casas con la idea de que el calentamiento global antropogénico es un fenómeno real, cuyas dimensiones son exactamente las que ha señalado el IPCC, y te dedicas a filtrar la información que tienes para presentar únicamente aquellos casos que sirven para apoyar tu idea, ahí estás defendiendo. Probablemente ese es uno de los síntomas más importantes de que estás defendiendo y no divulgando, cuando estás filtrando la información.
Esto ha sido para mí muy patente en el caso particular de estos trabajos que señalan que cuando menos la mitad del derretimiento de glaciares es un fenómeno natural. Cuando sacas ese argumento, mucha gente dice, bueno, sí, pero la otra mitad somos nosotros, hasta lo dice el mismo autor. En varios trabajos en donde se habla de este derretimiento, se dice, bueno, la otra mitad seguramente somos nosotros. La realidad es que si uno ve esos trabajos, uno encuentra que los autores realmente lo que están diciendo es, mira, entre el 30 y el 50% del derretimiento lo causamos nosotros. Lo causa la naturaleza, perdón. Y la otra mitad no sabemos, probablemente somos nosotros. La gente que está defendiendo una postura no acaba de leer el documento y no acaba de presentar todas las conclusiones, nada más filtra de las conclusiones aquello en lo que cree y eso es lo que presenta. Esa sería la diferencia. No es fácil establecerla en uno mismo, porque es fácil involucrarse uno con una cierta idea a la hora de hacer un trabajo de divulgación de ese tipo. Pero bueno, la respuesta es cuando no filtras la información, sino que la pasas completa y clarita a la gente, estás divulgando, cuando no, estás defendiendo.